Buenos días. La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para escuchar alegatos de admisibilidad en la causa rol número 4446, requerimiento de inaplicabilidad deducido por Salmones Caleta Bay, Sociedad Anónima, respecto a la oración final contenida en el tercer párrafo del número 1 del artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Tiene la palabra el relator de la causa, José Francisco Ley. Muchas gracias, señora presidenta. Por resolución de fecha 19 de abril de 2018, foja 114 del expediente constitucional, la primera sala llamó a las partes a alegar en sede de admisibilidad respecto del requerimiento presentado por Salmones Caleta Bay, Sociedad Anónima, sociedad comercial que requiere la declaración de inaplicabilidad de un precepto contenido en el artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece la presunción legal de la comisión de infracciones en razón de las denuncias formuladas por los funcionarios a que refiere el numeral primero del anotado artículo 125 de la ley en comento. Una vez acogido a trámite el requerimiento en resolución de esta primera sala, fue conferido traslado a las demás partes de la gestión pendiente, haciéndose parte en estos autos el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, con fecha 24 de abril del año en curso, a foja 119, sin formular en su escrito observaciones en esta sede de admisibilidad. En el libelo de inaplicabilidad, la actora comenta que la Corte de Apelaciones de Valdivia conoce actualmente de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que a su turno dictara el primer juzgado de letras en lo civil de Osorno, que la condenó al pago de 2 multas de 30 unidades tributarias mensuales, en que se le atribuyó intentar obstaculizar la fiscalización de Serna Pesca, no entregar información fidedigna y completa y asimismo usar vacunas no registradas en el servicio agrícola y ganadero. Hace presente en su libelo que en el motivo sexto del fallo en comento, el tribunal, en base a lo dispuesto en el artículo 125 número 1 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, señaló que la denuncia que fuera efectuada por Serna Pesca constituye presunción de haberse cometido la infracción en cuestión, por lo que la norma legal reprochada en estos autos ha sido fundamental para la decisión condenatoria del juez de la instancia. De no existir tal presunción, habría sido necesario confrontar prueba entre las partes, resultando manifiesto que con la abrumadora prueba rendida por su representada, la que en gran parte ni siquiera fue considerada en el fallo, se habría denegado la denuncia en cuestión. Comenta que de la lectura de la norma se tiene que si una persona no acredita no haber cometido la infracción, será considerada autora de un ilícito y sancionada como tal, cuestión que contraviene una cuestión basal en el sistema sancionatorio general de nuestro ordenamiento jurídico. Esto es, que las personas imputadas de infracción o delito no necesitan acreditar hecho alguno para no ser castigadas o sancionadas por el Estado, en atención a que toda actividad probatoria ha de ser incriminatoria y su peso debe recaer siempre en quien formula la acusación de estilo. Por lo anterior, el núcleo de la cuestión de constitucionalidad que es planteada en este libelo de inaplicabilidad está sentada en la discusión acerca del principio de presunción de inocencia como parte integrante del derecho a una investigación y un procedimiento racional y justo o debido proceso. Citando doctrina al efecto, la parte requiriente comenta que es el órgano acusador el que debe acreditar los cargos, impidiéndose la inversión de la carga de la prueba o estableciendo la prueba de hechos negativos. No existe nunca como carga del imputado la de probar su inocencia o la ausencia de participación en los hechos, conducta que dependerá siempre de la libre decisión que adopte su defensa. El principio de inocencia, agrega, significa que en el proceso penal no pueden existir ficciones de culpabilidad, esto es, reglas absolutas de apreciación de la prueba que obliguen al juez a considerar probada la culpabilidad o parte de ella de un modo automático, y cualquier ficción de esta naturaleza, expone citando al profesor Binder, es inconstitucional porque afecta a este principio. De esta forma, expone ciertas premisas fundamentales en la materia para centrar la cuestión de constitucionalidad planteada a fojas 15 de su presentación. Primero, toda persona imputada de delito debe ser tratada como inocente en tanto no se dicte sentencia firme que la declare culpable. Segundo, las personas cuentan con derechos anteriores a los reconocimientos o declaraciones estatales por nuestra condición de tales y que constituyen atributos de nuestra dignidad. Tales derechos exigen siempre que el Estado acusador establezca su responsabilidad sin colaboración alguna del imputado, lo que se traduce en aspectos positivos y negativos. El primero de estos, como cuestión positiva, se reconoce la carga del Estado acusador de acreditar, sin la colaboración del acusado, las circunstancias que justifican la imposición de la sanción. Segundo, como cuestión negativa, la prohibición de la inversión de la carga de la prueba, esto es, la de imponer al ciudadano el riesgo de ser declarado culpable si no acredita su inocencia. Y finalmente, si el acusador no es capaz de formar la convicción total del tribunal, el sujeto en todas las circunstancias debe ser siempre absuelto.
en la sistemática constitucional chilena, teniendo presente que la Carta asegura a todos los habitantes, abro comillas, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, artículo 19, numeral 3, inciso 1, que toda persona tiene derecho a defensa jurídica, inciso 2, y que se ha encargado a la ley establecer la garantía de una investigación y de un procedimiento racional y justo, no puede quedar duda alguna, expone la parte requirente a fojas 18, que la exigencia de que nadie puede ser condenado ni considerado culpable en un proceso, en tanto su responsabilidad no se haya establecido por la sentencia, es una garantía implícita de la mayor extensión que es descrita con la noción de un procedimiento justo y racional. Unido a lo anterior, por la norma de reenvío del artículo 5, inciso 2 constitucional, se establece que la regla establecida en el inciso 1 del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra que, abro comillas, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, cierro comillas, forma parte de nuestra Constitución política, o, lo que es lo mismo, que la presunción de inocencia tiene rasgo positivo constitucional en el ordenamiento jurídico chileno. De esta forma, comenta foja 27, el reconocimiento de la presunción o principio de inocencia importa, finalmente, que en tanto se sustancia el procedimiento sancionador, el acusado debe ser tratado como inocente, que es la culpa y no la inocencia la que debe ser demostrada, que es la prueba de la culpa y no la de la inocencia que se presume desde el principio el objeto del procedimiento punitivo, que es el órgano acusador el que debe acreditar los cargos, que no corresponde exigir al acusado que pruebe su inocencia, porque ésta constituye un estado natural de todas las personas que nacen libres e iguales en dignidad, y finalmente, que en ningún proceso sancionador pueden existir ficciones de culpabilidad. Concluye la parte requirente señalando que si los términos de una norma legal conducen a que si ante la falta de prueba, tanto del acusador como del acusado, éste debe ser condenado o sancionado, no puede sino concluirse en que tal norma vulnera el principio o presunción de inocencia constitucionales, situación que resulta clara de la aplicación de la frase final del tercer párrafo del artículo 125, numeral 1 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece, abro comillas, la denuncia así formulada constituirá presunción de haberse cometido la infracción, cierro comillas, la cual se ajusta estrictamente a lo expuesto en los acápites que anteceden. Por lo anterior, en esta sede procesal solicita la declaración de admisibilidad de la presentación deducida a fojas 1. Tal cual se adelantó, señora presidenta, conferidos traslados en sede de admisibilidad, no se formularon presentaciones a dicho respecto y para esta vista de alegatos de admisibilidad se han anotado en forma ambas partes que constan en el expediente constitucional. Muchas gracias. Consulto a la señora y el señor abogado si no tienen rectificaciones o aclaraciones respecto de la relación que hemos escuchado. No, señora presidenta. Muy bien, vamos a proceder a escuchar en primer lugar por la parte requirente al abogado don Raúl Tavolari Oliveros, hasta por 15 minutos. Con su venia, excelentísima señora presidente, alego pidiendo a vuestras excelencias declaren admisible el requerimiento formulado. Me he anotado por 15 minutos, pero a la luz y a la revisión de la resolución que dispuso este debate sobre admisibilidad, es bastante probable que lo disminuya en función de lo que quiero decir a continuación. La resolución que nos convoca a alegar sobre admisibilidad hace una única referencia al artículo 37 de la ley orgánica de este excelentísimo tribunal. En función de eso se convoca a los alegatos y tratando de interpretarlo para ajustarme al requerimiento de vuestra excelencia, he llegado al convencimiento que lo que se sostiene es que habría dudas en torno a si el precepto de cuya constitucionalidad o cuya inaplicabilidad se pide ya fue objeto de un estudio por este alto tribunal que lo declaró que se ajustaba a la Constitución. Esa es la lectura y en consecuencia prescindo del análisis de lo que son las condiciones normales de admisibilidad del artículo 47 porque el debate parece centrado en esto, en este acápite específico. Para un abogado recurrente, una resolución que convoca en estas condiciones aboca a una dificultad, una complejidad especial, porque en definitiva el llamado es a estar en condiciones de explicar o de confirmar si este alto tribunal emitió o no emitió pronunciamiento previo sobre la materia. Hoy día, claro, tenemos la asistencia computacional. Yo he revisado los fallos desde 1990 en adelante, partiendo por ese tan múltiple que fue el 115, que declaró inaplicable una serie de disposiciones en adelante, de ahí en adelante,
Y me detengo en la naturaleza específica de la norma de cuya inaplicabilidad se trata. Estamos impugnando como atentatorio contra la Constitución una norma que dispone el valor probatorio de un medio. La denuncia así formulada constituye presunción de haberse cometido una infracción, dice esta frase que es la que impugna. En consecuencia, analizada la naturaleza, uno llega desde luego a una conclusión. Esta no es una norma, o la ley que la contiene, o ella en cuanto a ley, no constituye una ley que se pronuncie sobre organización y atribución de los tribunales. En consecuencia, no está sujeta a quórums especiales de las leyes orgánicas constitucionales ni a la intervención preliminar de la Corte Suprema. Es simplemente una norma procedimental y como tal, en mi opinión, así lo entiendo, escapa a la categoría de ley orgánica constitucional. Establecido esa materia, establecido ese hecho, uno comienza a acotar el análisis de la jurisprudencia y de lo que he podido encontrar hay apenas un fallo que alude a este artículo 125 y esa virtud de un requerimiento que formuló el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, requerimiento que vuestras excelencias declararon inadmisible, porque en definitiva lo que había hecho la Corte de Concepción fue acoger el pedido que le formuló un litigante y el presidente de la Corte entonces elevó esto en condición de requerimiento formulado por el tribunal. Y vuestras excelencias dijeron que ese no es el procedimiento establecido en la ley, que hay otro sistema para plantear la inaplicabilidad cuando un litigante lo está haciendo, no puede el tribunal decir cómo se pide y elevar esto a la consideración, y en consecuencia eso se declaró inadmisible. Esto es el fallo que está publicado, es el fallo de 11 de mayo del 2010, que corresponde al rol 1681 de vuestras excelencias. Establecido ese hecho, entonces la conclusión es que no hubo pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto, de tal manera que esa exigencia del artículo 37 que impide entrar otra vez al estudio no se da en la especie. De todas maneras, excelentísimo señor, desde la perspectiva de los litigantes simplemente, uno siempre tiene en cuenta la preceptiva, la regulación actual y lo que vuestras excelencias han dicho sobre la inaplicabilidad. Este carácter concreto de la inaplicabilidad, este carácter específico, que dicho en términos no académicos, significa que un precepto puede ser declarado contrario a la Constitución, su aplicación puede ser declarada contraria a la Constitución en un caso específico y no serlo en otro caso. Es el tema de la diferencia, digamos así, literalmente entre la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad. De tal manera que no hay, me corrijo, no he sido capaz de encontrar en la jurisprudencia un fallo que aluda, que verse, que resuelva este tema. En vista de lo cual, me parece a mí que el reparo, la duda, hay que disiparla. No existe, no hay un pronunciamiento que diga que este precepto específico, la frase final del párrafo tercero del número 1 del artículo 125, es contrario o a la inversa se ajusta a la Constitución. Si ese pronunciamiento no está formulado por vuestras excelencias, en consecuencia, el motivo, la duda sobre admisibilidad debería quedar disipada. Yo entiendo que este no es un tema sobre el fondo, no me voy a naturalmente extender sobre el fondo de ninguna manera, solo quiero llamar la atención, como dijo el señor relator, al razonamiento que nos trajo para acá. Estamos acá porque un tribunal llegó al convencimiento que, además de prueba, que hay prueba de las dos partes, y como hay a favor de una de ellas esta presunción, se inclina la balanza en un sentido. En otras palabras, lo dijo también el señor relator, nuestra posición es que si frente a una imputación ninguno de los litigantes, ni el acusador ni el acusado, ninguno de ellos rinde prueba, si en ese estado hay que condenar al acusado, el precepto no puede ser admisible en el ordenamiento constitucional chileno. Vulnera los principios más elementales de todo procedimiento sancionatorio. Yo quisiera, repito, con todo respeto, no voy a hablar sobre el fondo, pero aquí lo que me ha parecido pertinente es entender que cabe traer a colación esa jurisprudencia de vuestras excelencias en torno a la conocida aplicación con matices de los principios del proceso penal. En esa perspectiva, en que este es un proceso administrativo sancionatorio, se está invocando una norma para aplicar una norma sancionatoria administrativa, es que nos parece que el principio tiene vigencia, el principio debe ser aplicado. En consecuencia, teniendo esa idea en mente, en orden a que se nos ha pedido que disipemos o que nos pronunciemos sobre la posibilidad
de que de que el requerimiento sea inaplicable por lo que dispone el artículo 37 de vuestra ley orgánica constitucional, es que hago esta alegación pidiendo a vuestras excelencias desestimen el cargo y efectivamente declaren que este es un requerimiento que satisface las exigencias de la Constitución y de la ley y en consecuencia se declare admisible para que en su momento vuestras excelencias se pronuncien sobre el fondo de lo pedido. He dicho, excelentísima señora. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura la abogada Jessica Fuentes Olmos, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Vengo a alegar en este requerimiento, como bien se dijo por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Dado que se trata de la inadmisibilidad, concuerdo con mi colega en términos de que no ha existido un pronunciamiento hasta la fecha por parte del Tribunal Constitucional en torno a un vicio equivalente al que aquí se está cuestionando en términos de este requerimiento. Y es por eso que también acotando mi alegato, quiero solamente referirme a un punto que me parece que es de suma relevancia para poder pronunciarse sobre la admisibilidad de este requerimiento. La parte requiriente hace alusión que el artículo 125, número 1, último párrafo, sería esencial para que el juez en su sentencia hubiese adoptado una decisión en torno a condenar o a sancionar a la empresa Salmones Caleta Bay. Sin embargo, aquí hay que tomar en consideración no solamente el considerando sexto de la sentencia, sino que además el considerando séptimo y octavo, donde claramente, y si me permiten eso, señor excelentísimo tribunal, quiero mencionar expresamente lo que señala en estos considerandos, solamente una parte muy pequeña. Dice el considerando séptimo, que asimismo el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la región de los lagos produjo prueba que corroboró la existencia de los hechos denunciados. Es decir, aquí lo esencial no ha sido la presunción de veracidad de la denuncia formulada por Sernapesca. Y si se lee a continuación ese considerando séptimo, el juez da relación de todos los antecedentes que tuvo de vista Sernapesca y la ponderación que el juez hace de estos antecedentes. A continuación, el considerando octavo señala a que, bueno, luego de toda esta alusión a los medios de prueba, el considerando octavo señala que además Salmones Caleta Bay no produjo prueba suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad de la denunciada, corroborada por la prueba aportada por Sernapesca. Es decir, nuevamente, el juez de primera instancia lo que está haciendo es pronunciarse acerca de los medios de prueba. No está, en definitiva, priorizando por sobre la ponderación de los medios de prueba de las partes la presunción de veracidad de haberse cometido la infracción, sino que la menciona como un mero antecedente, puesto que ha hecho una ponderación en ambos casos de las pruebas de ambas partes. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva no resulta efectivo que el juez simplemente desechó sin ponderar suficiente prueba por parte del denunciado, sino que simplemente el juez le estimó insuficiente y por el contrario estimó acreditado los hechos señalados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y en mérito de esta circunstancia es que entonces acoge y sanciona respecto de estas tres conductas que se han dado y que fueron sorprendidas a Salmones Caleta Bay, como es obstrucción a la fiscalización, es decir, en el momento en que Sernapesca acude al lugar, se le impide de alguna manera y se le obstruye la posibilidad de acceso a ciertas instalaciones, luego de lo cual se accede, la omisión de entrega de información relevante y lo que es muy relevante además en esta materia, el uso de vacunas que no están registradas por el Servicio Agrícola y Ganadero. Y eso también dio lugar a un proceso infraccional entre el Servicio Agrícola y Ganadero porque habían vacunas no registradas. Como sabemos, en virtud de la Ley General de Pesca y Acuicultura, tenemos a sujetos regulados que realizan la actividad económica de la pesca y la acuicultura, y en este caso es la acuicultura, y aquí tenemos que reconocer como limitación a la propiedad, en virtud de la función social, el patrimonio y la conservación ambiental. Y además, la actividad económica, el desarrollo de cualquier actividad económica conforme al 19 número 21, está sometida a las normas legales que la regulen, y esta es en este caso la ley de pesca. No estamos hablando de un ciudadano cualquiera que se le está afectando su libertad en pos de un proceso penal, sino que estamos hablando de personas que realizan actividades económicas y que están sujetos a un estatuto que determina una cantidad de deberes
para asegurarnos a todos los demás ciudadanos la conservación del patrimonio ambiental. En ese contexto es que se producen estas infracciones de deberes y es por ese motivo que nosotros afirmamos que el artículo 125, número 1, establece una presunción simplemente legal que en el ámbito administrativo en el cual nos encontramos es plenamente factible de ser aplicada. No obstante, en este caso en particular y para efecto de este requerimiento de inaplicabilidad y en lo que nos convoca, no ha sido relevante en esta causa en particular porque el precepto termina no siendo no siendo esencial o no siendo determinante para la decisión finalmente del asunto que está en discusión. Es por ese motivo, excelentísimo tribunal, que nosotros solicitamos que este requerimiento sea declarado inadmisible porque precisamente la norma impugnada no resulta decisiva en la sentencia que está en trámite y que está en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Muchas gracias. Gracias a usted. Consulto a los señores ministros de la sala si tienen consultas que plantearle a los abogados de las partes. No siendo así, se pone término a esta audiencia.